anteriormente. Entonces, nuestro programa de microbiología va a tener un cambio con respecto a lo que veníamos trabajando el año anterior y por tal razón tenemos como primer eje temático historia, clasificación y procesos de la célula. Historia, clasificación y procesos de la célula. Bueno, al igual que el pasado, vamos a tener cada periodo tres ejes articuladores. Entonces, aquí tenemos los ejes articuladores de este primer periodo. Vamos a la punta de ellos, por favor. La célula es un tema que se viene manejando desde hace muchos años, desde inclusive segundo, tercero de primaria. Ya se habla acerca de la célula, ¿cierto? Y se habla acerca de las características en general de la célula. Vamos a hacer un sondeo para mirar cómo estamos nosotros en este tema. Además, ustedes están cercanos a presentar su prueba saber y uno de los componentes biológicos, uno de los componentes en cuanto a las ciencias naturales, precisamente es el componente celular, ¿cierto? Es uno de los temas obligados, digámoslo así, de la prueba. Y obviamente no es en lo más sencillo, ¿cierto? Es un poquito en lo más complejo, en poder comprender esos procesos que tiene la célula. También por esas razones el enfoque que le damos en grado 11, porque a veces hay cosas que con el tiempo se van a olvidar. Entonces yo nombro una persona, le hago una pregunta, no es para pensarlo, no es para tener tiempo de buscarla en internet, por eso solamente la voy a hacer a una persona, no que mientras le pregunto al uno, el otro busca la información. No, el objetivo es precisamente mirar cómo estamos en términos de conocimientos con respecto a la célula. Bueno, entonces empecemos con Michelle Amaya. Michelle, cuéntame, ¿qué es una célula? Las células, Saca tu micrófono porque no te escucho. ¿no me escuchas? Muy bajito. Espérame. Bueno, Michelle, ¿qué pasa? Bueno, mientras Michelle soluciona su tema de audio, Natalia Fonseca, cuéntame qué es una célula. Profe, ¿ya me Ah, escuchas bien? bueno, dale, ahora sí, Michelle. Dime, ¿Ya? ¿te salvó Nat? Me decías, me decías que es una célula, Sí, señora. ¿sí? Sí. Una célula es como un organismo, por decirlo así, que mm, tiene diferentes partes para, ¿cómo lo explico? Como para crear un organismo a partir de esa célula.
Ok, bueno, entonces Michelle dice que Profe, una ¿me escuchó? célula, sí, sí te estoy escuchando. Michelle dice que la Ah, ok. célula es un organismo. Bueno, dejémoslo ahí entonces en ese sentido. Bueno, vamos con otra pregunta. Otra pregunta. Mauri, dime un organelo de la célula y su función. Profe, ¿me escuchas? Señor, Si no estoy mal, la membrana, que es la que la rodea, que la protege. ok, la membrana que protege la célula. Perfecto. Juan Acosta, otro organelo y su función. Juan, que por favor nos indique otro organelo de la célula diferente al que dijo Mauri y qué función tiene. Bueno, quedamos en silencio. Natalia Suárez, un organelo de la célula y su función. Bueno, tampoco hubo información por ahí. ¿Podría decir uno? Bueno, Sebastián, ok, Andrés, Eh, Se llama como que mitocondria, algo así. Es la que hace que respire. ok, la mitocondria es la que hace que la expire, nos dice Sebastián. Ok, Steven, otro organelo de la célula. Señora profe, Otro organelo de la célula y su función. es uno que se llama centriolo, ¿no? Algo así. Ok, ¿qué función tienen los centriolos? Eh, es un, es un, uy, profe, espere. Es un organulo de la célula, que tiene una De, estructura como redonda, ¿no? Como así. ¿Sí o no? ¿O mal? ahí vamos, Steven, ahí vamos, no te preocupes. Solamente estoy haciendo un sondeo, así que tranquilo, no te afanes. Ok. Brian Valero, cuéntame más o menos cuántos organelos crees que tiene la célula. Como 8, profe. Como 8 organelos. Listo. Juliana Pulido, ¿en qué se diferencia una célula procariota de una célula eucariota? Uy, profe. Uy, profe, la verdad me corchó. Ok, No recuerdo. bueno. A ver. Cristian Castillo, cuéntame cuáles son las estructuras que diferencian una célula vegetal de una célula animal. La membrana, o sea, la capa, ¿no? ¿Me estás preguntando o me estás contestando? Es que no me acuerdo, perdón. Ok. Bueno, por aquí me estaba levantando la mano María Alejandra. ¿Qué ibas a decir, María Alejandra?
Lo que separa las células eucariotas de las procariotas es el núcleo, ¿no? Creo que son las eh, procariotas las que tienen un solo núcleo y las eucariotas las que tienen dos. Ok, bueno, ibas bien hasta cierto punto. Ok, listo. Bueno, chicos, tenemos mucho que recordar respecto a las células, bastante. Creo que ya nos dimos cuenta que estamos un poquito perdidos en un tema que, como les decía a ustedes, fíjense que se ve desde tercero de primaria. Y todos los años, de alguna u otra manera, se habla de las células. De alguna u otra forma, siempre se habla de las células. Muy bien, Ana Arias, exactamente es eso, con respecto a la célula procariota y la eucariota. Entonces, fíjense que a pesar de que llevamos tantos años hablando de las células, viendo procesos de la célula, no tenemos claras muchas cosas. Y estamos, lo que les decía, a las puertas de un examen donde se nos va a pedir justamente eso, esos conocimientos que se supone que debemos tener, que se supone que ya hemos adquirido con el tiempo y que deberían estar ahí. Obvio, no se acuerda de todo, ¿cierto? Pero hay cosas que son básicas, que son básicas. Y esta parte, esto que les acabo de preguntar de la célula, es lo más básico de la célula. ¿Cierto? Yo no les pregunté cómo son los procesos de nutrición, cómo es el proceso de respiración. O sea, más allá de lo que contestó el señor Valdés con respecto a que la mitocondria, ¿cierto? Se encarga de ese proceso, pero no les he preguntado cómo lo hace, ¿cierto? Eh, cómo son esos, y parte de esas cosas ustedes ya tienen las nociones. La membrana celular, por ejemplo, que me decían que la función es de protección, claro, pero la membrana hace mucho más que eso, ¿sí? Y la cosa es cómo lo hace, qué le permite a la membrana cumplir esa función de protección, qué le permite a la membrana cumplir esa función a través de la cual, por ejemplo, ingresan las sustancias. La membrana es la que se encarga de la nutrición celular prácticamente. ¿Cierto? A partir de ella es que ingresan los nutrientes que la célula necesita. Entonces, fíjense que son muchas cosas que han venido información, pero que muy pocas de ellas se han quedado como conocimiento. Y necesitamos que este año se queden como conocimiento, no como información, ¿sí? Porque ustedes lo van a necesitar. Primero para su prueba y segundo, pues dependiendo obviamente de el proyecto de vida que tengan, pues para algunos va a ser necesario. O sea, algún estudiante acá quiere dedicarse a ciencias de la salud, dígase medicina, enfermería, no sé, lo mínimo que tiene que saber es cómo funciona una célula, porque nosotros somos organismos multicelulares. Es decir, que a partir del funcionamiento de una sola está el resto. ¿M? Y por otro lado, en la primera parte, la primera pregunta, que es definir una célula. ¿Qué es una célula? Pues bueno, nos decían un organismo, pero hay organismos unicelulares, hay organismos pluricelulares. Y entonces, en ese sentido, los pluricelulares estaríamos llenos de organismos, nosotros, que somos organismos pluricelulares, entonces lo que tenemos es un montón de mini organismos en nuestro propio organismo, algo así. No, ¿cierto? Tenemos un conflicto con esas cositas que, vuelvo y repito, son básicas, pero que tenemos que aprender a darles un significado mucho más concreto, no tanto dentro de lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino lo que realmente es. Nos decía el señor Valero que la célula tiene como unos 8 organelos y la célula realmente tiene más de 20 organelos. ¿M? Que nosotros estamos acostumbrados por lo general a nombrar los mismos. La membrana, el núcleo, ¿cierto? Que nadie habló del núcleo, pero es uno de es de por sí el organelo más importante, uno de los organelos más importantes de la célula, ¿cierto? La membrana, el núcleo y el citoplasma son los tres básicos, ¿cierto? Son los que le enseñan a uno de chiquito cuando dibuja esa célula con forma de huevo.
¿cierto? Que entonces la membrana y el citoplasma y el núcleo, listo. Después aparece por allá en algún momento la mitocondria. Y esos son como los que más tenemos presente, ¿cierto? De pronto mencionaba Steven los centríolos. Sí, claro, los centríolos están haciendo parte de la célula, tienen que ver con la reproducción celular, pero sabemos realmente qué es lo que hacen los centríolos en la célula. Un montón más allá que no recordamos o que tal vez nunca hablaron de ellos, no sabemos, ¿cierto? Hablando de los microtúbulos, hablando de otros que son más grandecitos y que sí no los han nombrado, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, que se divide en rugoso y en liso, ¿cierto? Otras tantas partes de la célula que es importante que nosotros volvamos a recordar y que tengamos muy claras cuáles son sus funciones y qué es lo que hacen en la célula. Entonces, fíjense que sí es necesario volver a tomar este tema y sobre todo, vuelvo y les repito, chicos, el objetivo es que este año nos pase solamente como conocimiento, sino que realmente nos preocupemos por conocer más a fondo eso, que es lo mínimo, es nuestra unidad constitutiva. De eso estamos hechos nosotros, de células. Entonces, bueno, antes de dar definiciones, antes de hablar de todo eso, hoy vamos a empezar por mirar un poquitico cuál fue la historia de la célula. ¿Alguien sabe cómo empezó todo este tema de la célula? ¿Cuándo se habló de célula? A ver si alguien recuerda. Esta parte también la vieron. ¿De cuándo fue que empezamos a hablar de célula? Porque es que no fue al inicio de la humanidad. O sea, no estamos hablando de que desde el primer día de la existencia del hombre se habló de célula. No, porque tuvieron que pasar muchos años para empezar a desarrollar ese conocimiento. Ni idea. Se nos olvidó por completo. Se borró el cassette con ese tema. Bueno, ok. Entonces, para empezar a trabajar con este tema de la historia de la célula, vamos a revisar un pequeño texto y lo vamos a leer primero aquí entre todos. Yo les voy indicando quién va leyendo y luego vamos a socializar un poquito, finalmente trabajar en una línea del tiempo de la historia de la célula. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Porque esto no es lo que les... ok. ¿Estamos viendo el texto? Sí, señora. Bueno, entonces nuestro texto se titula La historia de la célula. La historia de la célula. El primer párrafo lo va a leer el señor Jonathan Parr. Mm, la historia de la célula. Espere, se me salió, profe. Espere, trabo esto. Ya. La historia de la célula. En 1665, Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho. Hooke notó que el material era poroso. Esos poros, en su conjunto, formaban cavidades poco profundas a modo de cajas a las que llamó células. Hooke había observado células muertas. Unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. Sigue Brenda en el siguiente párrafo. Solo en 1838, y después del perfeccionamiento del microscopio, el biólogo alemán Matthias Jakob Scheelen afirmó que todos los organismos vivos estaban constituidos por células. ¿Sigo, profe? Bueno, no, siguiente párrafo, Catalina Fajardo. Concretamente, en 1939, Theodor
Schaumann, no sé cómo se dice, y Matthias Schwann. Jacob Scheilenden fueron los primeros en lanzar la teoría celular. ¿Continúo o dejo hasta ahí? Ok, deja hasta ahí. Vale. Continúa Daniela Suárez. Profe, es que soy Karen, pero me tocó entrar al celular de mi hermana. Ah, vale, Karen. A partir de 1900, los investigadores de la célula enfocaron sus trabajos en dos direcciones fundamentales distintas. ¿Sigo, Ok, profe? fundamentalmente distintas. Juan David Caballero, siguiente párrafo. Profe, ¿me escucha? Sí, Los biólogos celulares dotados de microscopios cada vez más potentes procedieron a describir la anatomía de la célula. Con la llegada del microscopio electrónico se consiguió adentrarse cada vez en la estructura fina de la célula hasta llegar a discernir las estructuras moleculares. ok, muy bien. Continúa Nicole Ramírez. Desde los bioquímicos. Señora. Los bioquímicos cuyos estudios se dirigieron a dilucidar los caminos por los cuales la célula lleva a cabo las reacciones bioquímicas que sustentan los procesos de la vida, incluyendo la fabricación de los materiales que constituyen la misma célula. Ok, finalizamos con Andrés Valderrama. No tenía el micrófono. Ambas direcciones han convergido hoy día, de tal forma que para el estudio de la estructura celular y de su función se aplican tanto técnicas bioquímicas como de biología molecular. Ok, muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a devolver acá un momentico y vamos a mirar entonces en qué año empezamos a hablar de células. ¿A partir de qué año? 1660. Ah, no. Sí, 1665. Sí, 1838, 1865. ¿no? No, no. Pues Desde fueron las células muertas. 1665, a pesar de que, exacto, a pesar de que Robert Hooke visualizó células muertas, igual él fue la persona que le dio el nombre de células. Sí, efectivamente, en 1838 se habla de que los seres vivos estamos constituidos por células, pero en sí, la primera observación con respecto a las células, así hubiesen sido las células muertas de un corte de corcho, fue realizado por Robert Hooke, ¿sí? Robert Hooke. Obviamente, antes de esto se da todo el proceso del descubrimiento del microscopio, porque sin el microscopio hubiese sido imposible hablar de célula y mucho menos hablar de teoría celular. Gracias al descubrimiento del microscopio que fue hecho por Anton van Leeuwenhoek años anteriores, entonces Robert Hooke tiene la posibilidad de observar, analizar ese corte de corcho y él encontró que en ese corte de corcho habían unas celditas, ¿sí? Ahí decía cavidades poco profundas a modo de cajitas y él las llamó células. Pero tuvo una razón para haberlas llamado células. Resulta que para él se parecía mucho a las celdas, eran como, hagan de cuenta ustedes, como ver los panales, cuando dibujan los panales, que se ven así como esas celditas, él las vio de esa manera y eran muy similares a las celdas en las cuales se encerraban los monjes. Y por eso él tomó la determinación de llamarlas células, ¿sí? En las células. Fue lo que él pudo observar. Y bueno, nos dicen entonces que él observó células muertas, es decir, que no pudo ver más allá
Y bueno, más que por no poder, es porque el material que él estaba observando, que es el corcho, pues ya no tenía células vivas, ¿no? El corcho tengan presente que es una planta, pero entonces cuando ya está fuera, ¿cierto? De las ramas, de toda esta parte, pues las células simplemente mueren y ya está seco. Entonces, por esa razón fue que él observó células muertas. Ahora dice, unos años más adelante, ¿quién aparece? El señor Marcelo Malpighi, italiano, y él fue el primero que en hacer qué. En investigar células vivas. O bueno, sí. Ok, en observar células vivas. Muy bien. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Permítame un segundito. Acá, ok, listo. Entonces, él fue el primero en observar células vivas, ¿sí? Entonces, fue el primero que observó la existencia de tejidos vivos en el microscopio. Tejidos vivos en el microscopio. Y más adelante, entonces, aparecen los biólogos, en este caso, Schleiden, es el primero en determinar que todos los seres vivos están formados por células. Pero resulta que Schleiden y Schwann, que ahí aparecen entre 1838 y 1839, el uno se encargaba de la parte botánica y el otro, o sea, es decir, de estudiar las plantas, y el otro se encargaba de estudiar los animales y el ser humano. Entonces ambos llegaron a la conclusión de que tanto plantas como animales y seres humanos, en general seres vivos hasta ese momento determinados de esa manera, estaban constituidos por células. Cada cual hizo una investigación desde un punto de vista diferente, pero ambos concluyeron al hacer las observaciones al microscopio que todos los seres vivos están formados por células. Y entonces empieza a surgir en 1839 la teoría celular. La teoría celular es la que define realmente la célula, es la que nos dice qué es una célula, justamente esa teoría celular. ¿Alguien recuerda cuáles son los tres postulados de la teoría celular? Bueno, de pronto no. No. Si no nos acordamos que era la célula, pues de pronto la teoría celular un poquito menos, pero bueno, está bien. Más ahorita ya en un rato vamos a recordar los tres postulados de la teoría celular. Pero esos tres postulados son los que definen qué es una célula. Luego de esa teoría celular, de que ya se determinó esto, entonces vienen las dos vertientes, las dos líneas de los trabajos de investigación de la célula. Se manejaron dos tipos, digámoslo así, de profesionales a ese respecto. Entonces, por un lado estaban los biólogos celulares y por el otro lado estaban los bioquímicos, ¿cierto? ¿Qué estudiaban los biólogos celulares? ¿Qué les interesaba a los biólogos celulares según esta lectura? ¿Cierto? ¿Qué les interesaba a ellos aprender de la célula o buscar en la célula? Su estructura. Su estructura. Muy bien. A ellos lo que les interesaba era la estructura de la célula. Entonces, estudiar la anatomía de la célula, las partes de la célula, la función de esas partes de la célula, eso era lo que realmente a ellos les interesaba, ¿cierto? Cómo estaba conformada cada una de las partes de la célula, cada uno de sus organelos y en general, cuál era la anatomía de esa célula. Muy bien. ¿Y qué buscaban los bioquímicos? ¿Qué querían aprender los bioquímicos de la célula? Los procesos que realizaba la célula. ¿En qué sentido esos procesos? Pues la fabricación de material de la célula. Bueno, podría ser por un lado, pero ahí en ese texto hay un par de palabritas bien
importantes que son realmente las que ellos estaban buscando investigar. Revisen bien el texto. A ver, a ver, a ver. Preguntémosle a alguien más. Profe, Daniela, pienso yo que dime. ciertas funciones como de la célula, por ejemplo, dicen que como las reacciones bioquímicas, supongo yo que también miraban, digamos, cómo una célula podía respirar, bueno, todo este tipo de cosas, cómo ellas podían realizar después de funciones, supongo yo. Muy bien, Catalina, justamente es esto, las reacciones, ¿sí? A los bioquímicos, como su nombre lo indica, ellos también están enfocados en la parte química y lo que les interesaba era las reacciones que se podían llevar a cabo dentro de la célula, ok, Daniela, ¿sí? Y que precisamente, decía Juliana y lo decía ahorita Daniela, están relacionadas con los procesos de la vida. O sea, ¿cuáles son esas reacciones químicas que tiene la célula y que nos van a llevar a sustentar, a demostrar, a entender esos procesos que se realizan en la vida teniendo en cuenta que todo surge a partir de una misma célula y que pues en todo ello hay reacciones químicas involucradas. Entonces, encontramos que, como decía al final, dice al final del texto, hoy en día no hay una separación entre una cosa y otra, no es que a mí solo me interesa la estructura de la célula, no, tiene que estar ligada también a las reacciones que se dan en la célula. Entonces no puedo decir, ah, no, es que lo único importante en la célula es saber qué es la célula y conocer los organelos. No, hay que mirar qué es lo que pasa, cuáles son las reacciones que se llevan a cabo. Hablamos de, hablamos de la nutrición celular, hablamos de la respiración celular, ¿cierto? Pero no solo en términos anatómicos, si se hace en tal parte de la célula. No, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las reacciones químicas que se llevan a cabo ahí? Y todo eso está marcado dentro de diferentes procesos biológicos y casi siempre se enfocan en un gran término que es metabolismo. Y eso lo vamos a estar estudiando a partir del segundo periodo, porque este periodo nos vamos a dedicar a la parte anatómica de la célula, la parte estructural. El segundo periodo ya vamos a trabajar sobre la parte bioquímica de la célula. Entonces ya vamos a hablar de las reacciones que tienen que ver con cada uno de esos procesos biológicos que son muy, muy importantes. Bueno, ahora entonces recordemos un poquito la teoría celular, porque no hemos definido la célula todavía, no hemos dicho qué es una célula, ¿cierto? Y eso está explicado a partir de la teoría celular. Entonces aquí tenemos los tres postulados que se dedujeron tanto Schwann como Sladen acerca de la teoría celular. Entonces, este texto lo vamos a leer continuo, completo. ¿Y quién lo va a hacer? A ver, miramos aquí. David Pacheco, por favor, léenos ese texto de la teoría celular que es corto. Buenos días, profe. Leo el, Todo, o solo todo, el primero. todo. Ah, ok. No, todo, lee todo. Ok. La teoría al siglo número 19. celular de la materia y la primero, todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Segundo, las células son las unidades de estructura y función. En 1858, Virchow agregó un tercer postulado. Tercero, todas las células provienen de células preexistentes. A finales del siglo XIX se aceptó también que las células son la base para comprender las enfermedades, es decir, cuando la gente se enferma es porque sus células están enfermas. Muchas gracias. Bueno, entonces, a partir de estos tres postulados, los dos primeros trabajados por Sladen y Schwann,
y el último por Rudolf Virchow en 1858. Entonces tenemos la definición de célula. Obviamente, dentro de los tres postulados, así como está, uno pensaría, ¿cómo? Si ahí hay tres cosas, entonces, ¿cómo se define la célula a partir de esos tres postulados? Sencillo. Entonces, la célula es la unidad estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos. ¿Sí? Esa es la forma de definir la célula a partir de los tres postulados. Es la unidad funcional, perdón, estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos. Eso es una célula. Bueno, ¿por qué decimos que es la unidad estructural? Porque todos los seres vivos están formados por células. Eso ya lo habíamos visto en el anterior. Sea una o sean muchas, ¿cierto? Pero todos los seres vivos estamos formados por células. Por esa razón es la unidad estructural. En segundo lugar, dijimos, es la unidad funcional. Todo lo que funciona para una célula funciona para todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces, si la célula respira, todos los seres vivos respiramos. Si la célula se nutre, todos los seres vivos necesitamos nutrición. Si la célula reacciona a los estímulos del medio, todos los seres vivos reaccionamos a los estímulos del medio, ¿cierto? Por eso también decía acá en la última parte, si la célula se enferma, la gente se enferma. Los seres vivos se enferman. ¿Por qué? Porque lo que se afecta es la célula. Lo que se nos afecta en todos los casos son células. Células que conforman diferentes partes de nuestro organismo. Células que cumplen funciones distintas en nuestro organismo. Pero si usted, por ejemplo, si una persona tiene un padecimiento, no sé, a nivel de un órgano, supongamos el corazón. Si está enfermo del corazón es porque las células del corazón están enfermas. ¿Cierto? Las células del corazón no funcionan como deberían funcionar. Entonces, por esa razón estamos hablando de la célula como una estructura, no una unidad funcional. Todo lo que funciona para la célula funciona para todos los seres vivos. Y por último, hablamos de la unidad reproductiva. Hablamos de la unidad reproductiva. Entonces, las células se reproducen. ¿Cierto? Las células se reproducen, una célula da lugar a otra célula, ¿cierto? Por eso dice ahí en el tercer postulado, todas las células provienen de células preexistentes, células que ya estaban allí, ¿cierto? Entonces, una célula proviene de otra, un ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿cierto? Entonces, las células son unidad reproductiva, unidad estructural, unidad funcional y unidad reproductiva de los seres vivos. ¿Estamos claros hasta ahí? Oh. Bueno, les decía entonces que en tercer lugar íbamos a hacer una línea de tiempo con esta información de la historia de la célula. Entonces, simplemente usted va a escribir allá un título que diga Historia de la célula y esta realmente es una historia muy resumida de la célula porque es mucho más amplia. ¿Sí? La historia de la célula es mucho más amplia. Pero pues la idea era tomar como los aspectos más importantes para poder hacer nuestra línea de tiempo. Por eso no tenemos tantas fechas, ¿cierto? Sino muy pocas. Pero la idea es que los aspectos que tenemos ahí son como los más relevantes y los que debemos tener presentes en este tiempo. ¿Listo? Entonces, que en 1665 Robert Hooke hizo la primera observación, que años más adelante Marcelo Malpighi ya lo vio en células vivas, que entre Matías Schleiden y Theodor Schwann determinaron lo que eran los primeros postulados de la teoría celular de 1838 y 1839. Inclusive podemos anexar que en 1858 Rudolf Virchow adiciona lo correspondiente a que la célula es la unidad reproductiva de los seres vivos y ya a partir de 1900 entonces se hacen dos vertientes del estudio celular, la que es por parte de los biólogos celulares y la que es por parte de los bioquímicos.
Este texto se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan trabajar en su línea de tiempo. No la voy a pedir todavía, no es para hoy. Simplemente la van desarrollando y la tienen lista para nuestra próxima clase, que es dentro de 8 días. Entonces vamos a tener una semana para poder trabajar de la manera esa línea de tiempo. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos algún aporte? ¿No? Bueno, Señora ok, profe. listo. Entonces, si no hay ninguna inquietud, ya les voy a enviar el archivo a través del grupo de WhatsApp para que puedan trabajar en su línea de tiempo y nos vemos en nuestra próxima clase. Tienen 2 minuticos para prepararse para su siguiente clase. Que tengan excelente resto de día, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana en nuestras clases. ¿Listo, chicos? Chao. Gracias, chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. que estén bien, chao. Chao, profe. Chao.